Hola, hola, muy buen día tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a Psicología para Compartir, un espacio para expandir tu conocimiento. Estoy muy contenta de estrenar mi primer episodio. Yo soy Cecilia Briceño y compartiré con todos ustedes este tiempo dedicado a hablar sobre las teorías de la personalidad. Comenzamos. Antes de iniciar con el tema, voy a decir el significado de teoría y personalidad. ¿Qué es teoría? Pues es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. ¿Qué es personalidad? Es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. La personalidad se refiere a los patrones distintivos de pensamiento, sentimiento y comportamiento de una persona, y aunque la personalidad puede cambiar a lo largo de la vida, los rasgos básicos de la personalidad tienden a permanecer relativamente constantes durante la edad adulta. La palabra personalidad en sí misma proviene de la palabra latina persona, que se refiere a una máscara teatral que usan los artistas para proyectar diferentes roles o disfrazar sus identidades. Y su estudio se centra en dos áreas amplias. Una es la comprensión de las diferencias individuales en características particulares de la personalidad, como la sociabilidad o la irritabilidad. La otra consta en comprender cómo las diversas partes de una persona se unen como un todo. Es por ello que diferentes teorías indican que la personalidad abarca estados de ánimo, actitudes y opiniones, y se expresa más claramente en las interacciones con otras personas. Esto incluye características de comportamiento, tanto inherentes como adquiridas, que distinguen a una persona de otra y que pueden observarse en las relaciones de las personas con el medio ambiente y con el grupo social. Ahora sí, ¿qué son las teorías de la personalidad? Bueno, son diferentes explicaciones que se han intentado dar desde el campo de la psicología a las diferencias individuales en cuanto a características personales, en cuanto a formas de pensar, emociones, motivación y comportamiento. El estudio de la personalidad es uno de los campos más importantes en todas las ramas de la psicología a nivel histórico. Y estas teorías de la personalidad varían en cuanto a su enfoque de diferencias individuales. Sin embargo, todas ellas tratan de construir una visión coherente y unificada del individuo. Normalmente, las diferentes teorías de la personalidad que existen enmarcan dentro de diferentes corrientes, cada una proveniente de diferentes escuelas de pensamiento de psicología. Y las más habituales son las teorías psicoanalíticas, las conductistas, las humanistas, entre otras más. Hoy te hablaré sobre las teorías psicoanalíticas. ¿Qué es la teoría del psicoanálisis? Pues es una teoría que investiga y ayuda a la comprensión del funcionamiento mental, normal y patológico. Fue creado por el señor Sigmund Freud y ha ido evolucionando gracias a las aportaciones de diversos autores. Entre los principales teóricos de la perspectiva psicoanalítica podemos encontrar al mencionado hace un momento, el señor Sigmund Freud, que destacó la importancia de los acontecimientos de la primera infancia, la influencia del inconsciente y los instintos sexuales en el desarrollo y formación de la personalidad. El siguiente teórico es Erik Erikson,
quien enfatizó los elementos sociales del desarrollo de la personalidad, la crisis de identidad y cómo se forma la personalidad a lo largo de toda la vida. El señor Carl Jung se centró en conceptos como el inconsciente colectivo, arquetipos y tipos psicológicos. Hay otros teóricos más, pero únicamente mencionaré estos. ¿Ok? El señor Sigmund Freud dejó grandes escritos y postulados que hasta la fecha han generado controversia. Se le llamó el padre del psicoanálisis y denominó a la mente humana aparato psíquico. Desarrolló en su teoría del psicoanálisis 3 niveles de conciencia: el consciente, el preconsciente e inconsciente. Te voy a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, el nivel consciente está compuesto por pensamientos, emociones y acciones directamente vinculados con la realidad en el momento presente. Es todo aquello de lo que nos damos cuenta particularmente. Son las percepciones presentes, memorias, pensamientos, fantasías y sentimientos. En el segundo lugar está el nivel preconsciente. Aquí son las memorias disponibles, representadas las reflexiones, los recuerdos, las fantasías que no se encuentran en la conciencia más inmediata. Se puede darse por medio de la memoria de medio y largo plazo. El tercer lugar, el nivel inconsciente, es la que es donde es menos accesible de atraer información, pero es la que más información recibe y ocupa la parte más profunda. Ahí se centran y se almacenan los pensamientos, las sensaciones, las emociones o las experiencias que nos causan problemas o nos afectan. Freud decía que una gran parte de esta información se encuentra reprimida porque generan conflicto para el individuo, como el resentimiento o el miedo, entre otras cosas. Un ejemplo característico de la información contenida en el inconsciente es referida por lo regular en los sueños. Freud decía que el aparato psíquico no solo estaba dividido en grados de conciencia, sino también en 3 instancias distintivas: el ello, el yo y el superyo. Te voy a explicar a qué se refiere cada uno de ellos. En el ello se encuentran nuestros impulsos, deseos y necesidades más elementales y primitivas. Además, cubre sus necesidades fisiológicas inmediatamente sin considerar las consecuencias y se rige bajo el principio del placer. El superyo es la estancia que representa los pensamientos morales y éticos adquiridos y aprendidos por la cultura moral. Nos marca lo que está bien y deberíamos hacer. Esto se forma en la infancia y se basa en el principio del deber. En esta instancia desarrollamos nuestra capacidad de autoevaluación. Y por último está el yo, que es el ego, y se rige por el principio de la realidad y viene siendo la conciencia activa. El yo gobierna los movimientos voluntarios. Tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello y a la vez conciliándose con las exigencias del superyo.
nos permite reconocer las acciones que realizamos, nos permite elegir el camino a seguir y razonar los impulsos con tal de no ceder lugar a la liberación sexual y velar por la integridad general de la realidad. Es el primer paso del reconocimiento para afrontar las alegrías, culpabilidad o castigo. La personalidad de cada individuo se formaría entonces en función de las relaciones entre estos tres componentes. Las personas con un ego muy fuerte, por ejemplo, tenderían a dejarse llevar por sus emociones, sin pensar en las consecuencias. Todo lo contrario pasaría con los individuos con un superyo muy activo, que actuarían de manera rígida y controlada en todo momento. Freud empleó la metáfora del iceberg para referirse a la mente. Y te la voy a explicar qué es lo que quiere decir con el iceberg. Bueno, todos conocemos qué es un iceberg. Bueno, en la parte visible o consciente, que es la más pequeña, lo que todos miramos del iceberg, esa punta blanca, pues ese es el yo. Y la parte que recibe o que se percibe poco, pero que es posible acceder a través de la manera de pensar, costumbres y crianzas de la persona, ese es el super yo. ¿Ok? Y la parte que menos se percibe o más fácil de percibir o más difícil de percibir, es la mayor parte de la mente. Esa es el ello, es todo lo profundo que no vemos del iceberg, un enorme montón de información que está ahí guardada desde que nacimos, inclusive desde el vientre materno. Se van guardando en ese espacio del ello todas esas memorias y ahí guardamos y la reprimimos, esas que nos dañan y la bloqueamos para poder continuar con nuestra vida, ¿no? Y te voy a decir un ejemplo explicando cómo en la vida diaria sale el yo, el super yo y el ello. Bueno, imagínate que al momento de querer comprar unas zapatillas o unos zapatos, los ves en el aparador y el ello actúa de manera impulsiva para comprarlo. De repente entra el yo para tratar de autorregular esa conducta, ya que es necesario detenerte. Entonces, al pensar que en tu casa tienes suficientes zapatillas o zapatos, pero el ello, el deseo de tenerlas es más fuerte, entonces entra el super yo que hace sentir a la persona culpable de comprar algo que en realidad no necesita. Bueno, ahora voy a decir una pequeña conclusión de lo que son teorías de la personalidad. Las teorías de la personalidad es un cúmulo de ideas que buscan explicar por qué somos como somos y por qué actuamos como somos. Y ha habido grandes psicólogos que han dejado sus aportaciones intentando explicar desde sus fundamentos. Y hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Espero que la información haya sido de total agrado y les haya servido para expandir su conocimiento.
Los espero en el próximo episodio. Ha sido un inmenso placer compartir con todos ustedes este tiempo. Si te gustó la información y si crees que a alguien le puede servir esta información, te invito a que lo compartas y a que dejes tus comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Se despide Cecilia Briceño, aquí en Psicología para Compartir, un espacio para expandir tu conocimiento. Y me voy, pero te voy a dejar una frase para reflexionar, del señor Sigmund Freud. Un buen día, echando la vista atrás, se dará cuenta usted de que estos años de lucha han sido los más hermosos de su vida. Nos vemos pronto. Bye bye.